Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Les saluda su hermano amado en Cristo y amigo, siervo del Señor, Emilio Ruiz Cervantes. Bueno, empezando una vez más su programa Hablando con las Escrituras. Quiero agradecerle en primer lugar a Dios. Como siempre, yo creo de que todos nosotros lo que tenemos que hacer siempre, aun cuando nos levantemos por la mañana, tenemos que tener ese espíritu de gratitud para con Dios por todas las cosas que Él hace en nuestra vida. En este caso, lo que Él hace en mi vida, sigue haciendo y seguirá haciendo en mi vida. Bueno, acabo de tener una reunión, un culto maravilloso. Estoy muy contento porque Dios sigue añadiendo almas a su iglesia. Qué bueno de que Dios está trayendo adolescentes. Hoy también tuve la visita de un alma, también nuestra hermana Stephanie, y por cierto muy contenta. Ella se ha retirado a su casita dando testimonio de que Dios le ha hablado a su vida. Se ha sentido bastante animada, fortalecida, edificada, y por cierto me dice que el día de mañana nuevamente va a estar en este lugar y que se va a congregar acá también en este lugar. Yo la verdad estoy muy contento porque quien hace la obra es Dios. Solamente en su mano soy un instrumento de Él, nada más. Así que toda la gloria sea para Él. Saludo también para mis hermanos, amigos pastores, ministros, siervos del Señor de la ciudad de Chimbote, de este grupo maravilloso Perú Ora Chimbote. Para todos ellos un abrazo y muchos éxitos, tanto en su vida personal, en su trabajo, en su negocio y sobre todo en el ministerio que Dios les ha dado. Para mi familia, para mi madre, para todos mis hermanos, un fuerte abrazo. Para mi familia allá en Tumbes, Piura, también en Chimbote y en muchos lugares donde Dios me ha llevado a predicar su palabra. Quiero enviarle muchos saludos a mis hermanos en Cristo. Un abrazo también para mi sobrina en esta noche que ya empezó a conectarse, mi negrita linda Brenda. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Bueno, en esta oportunidad también, luego de estos saludos, rápidamente quiero compartir la bendita palabra del Señor. Y para eso he considerado un versículo de las Sagradas Escrituras en el libro de Job, capítulo 42, el versículo 6. Job, capítulo 42, versículo 6. Voy a dar lectura a la bendita palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que Dios siga bendiciendo su palabra. Bueno, en esta oportunidad quiero compartir, basándome en este versículo, un mensaje titulado Confesiones que acarrean grandes bendiciones. Yo creo y estoy plenamente convencido que cuando alguien, luego de ser tratado por Dios y que ha tenido una experiencia con el Señor, ese encuentro, ese trato de Dios con su vida, y por cierto lo ha llevado a un arrepentimiento, y cuando hay arrepentimiento, por cierto, tiene que haber también confesión. Confesión nos habla de que uno tiene que declarar su falta, su pecado, sus injusticias, sus rebeliones que ha cometido antes de conocer al Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores y que no hay justo aún uno acá en la tierra. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo siempre lo he dicho, desde un principio Dios ha querido
que el hombre tenga una comunión íntima con Él, una relación, que el hombre, Él lo ha querido así, que camine con Él. Pero siempre en su rebeldía, siempre en su obstinación, tantas personas, a pesar de que Dios le está brindando ese apoyo, esa oportunidad, sin embargo, el hombre rechaza esa amistad, ese compañerismo, ese caminar con Dios. Y eso es lo más triste. Vivir lejos de Dios, una persona que diga, yo no necesito a Dios, porque lo he alcanzado todo lo he obtenido con mis propias fuerzas, con mi propia sabiduría. Déjeme decirle que aquel que está pregonando o diciendo, pensando estas cosas, sinceramente es un necio, es un testarudo, es un hombre lleno de soberbia, de altivez. Y la Biblia dice que Dios lo resiste. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando uno sabe reconocer su pecado, su condición, y hay una confesión, esa confesión, ¿sabe qué? Va a acarrear, trae como resultado bendición. Así que, hermanos, amigos, aquellos que tienen ese concepto en cuanto a la persona de Dios, en cuanto al caminar con Cristo, muchos piensan de que caminar con el Señor es una vida aburrida, es una vida de fracasos, y no es así. Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros podemos recordar a muchos personajes en la Biblia, personajes que cuando ellos reconocieron su pecado, reconocieron su condición, confesaron su condición, su pecado, su rebelión, ¿sabe qué? Dios los ayudó, Dios los bendijo, porque eso acarrea, hermano, una confesión. Dios lo bendice. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y en esta noche vamos a recordar uno de los hombres que confesaron su condición delante de Dios. Vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 18. Acá estamos recordando al padre de la fe, Abraham. Capítulo 18, el versículo 27. Dice así la bendita palabra del Señor. Génesis capítulo 18, versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Mire, qué interesante, que cuando uno conversa con Dios, cuando uno empieza a tener una relación así, estrecha, amical con Dios, cuando uno empieza a buscar de su presencia, cuando uno empieza a buscar de su rostro, Dios nos va a hacer ver nuestra condición. Dios nos va a hacer ver y va a hacer que nosotros confesemos nuestra falta, nuestros errores, porque Dios lo descubre todo. Dios es santo. Mientras que uno más se mete con Dios, Dios más nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Por eso que acá Abraham decía, y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. No hay nada que ver. Que desde ahora que he comenzado a hablar con Dios, que ahora que estoy empezando a caminar con Dios, alabado sea el nombre del Señor, soy polvo y ceniza. Eso quiere decir, hermano, que ante la presencia de Dios no somos nada, no somos nadie. Así que usted no se jacte de lo que tiene, de lo que posee. No se jacte, porque todos nosotros somos polvo y ceniza ante su presencia.
Entonces Abraham empezó a caminar con Dios. Y siempre donde él llegaba, hermano, le ofrecía o edificaba altar a Dios. Eso de edificar altar nos habla de que Abraham empezó a depender de Dios, que Abraham empezó a confiar en Dios, que Abraham empezó a ser guiado por Dios. Por eso la confesión es muy importante. Pero si alguien, hermano, tiene un pecado escondido, si alguien de repente no le ha confesado a Dios su falta, déjeme decirle de que él nunca va a poder experimentar la gloria y el poder de Dios en su vida. Siempre va a tener una vida fracasada en su vida espiritual. Porque la prioridad de todo hijo de Dios es que tiene que estar siempre conectado con Dios. Y el estar conectado con Dios nos va a demandar vivir una vida en santidad, una vida consagrada, una vida apartada de pecado, y vamos a poder ver el favor de Dios en nuestras vidas. Otro personaje también, bueno, y usted sabe cómo Dios lo bendijo a Abraham. Abraham más adelante fue uno de los hombres más ricos, hablando en ganado, en propiedades, en oro, plata. Dios lo bendijo grandemente a Abraham. Otro de los hombres de Dios que también confesó que él había nacido en pecado, como todos nosotros, fue David. El libro de los Salmos, el capítulo 32. Salmos, el capítulo 32 de Salmos. Gloria sea el nombre del Señor. Salmos capítulo 32. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 32. Gloria a Jesús. Salmos, el capítulo 32. Vamos a ver lo que dice Salmos capítulo 32. El versículo, gloria a Jesús, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando David dice mientras callé, o sea, mientras que yo ocultaba, mientras que no le confesaba a Dios mi pecado, había algo en mí que dice, se envejecieron sus huesos. O sea, muchas veces cuando uno no le confiesa el pecado a Dios, también trae resultados lamentables físicos. Y acá David tenía un problema físico, malestar, dolores a las articulaciones, como que sus huesos habían perdido fuerzas. Pero ¿qué pasó? Dice, cuando él cayó su pecado, cuando él no lo confesó, dice, en mi gemir todo el día, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Eso habla, hermano, de que David estaba padeciendo fuertes dolores de huesos. La Biblia dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se da cuenta? Dios había puesto su mano, porque Dios castiga. Y aquí David estaba pasando por ese problema, por esa situación. Pero la Biblia dice en el versículo 5, 32:5 de los Salmos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, lo que le llevó a David, el dolor que estaba pasando, los fuertes malestares de sus huesos, era algo que le causaba un gemir, un lamento, un dolor, hermano. Pero cuando él dice que declaró su pecado, cuando él confesó sus transgresiones, Dios perdonó sus pecados. Por eso, queridos hermanos, cuando hay confesión, entonces ¿qué va a haber? Bendición. Dios va a hacer la obra. Su pecado de David fueron perdonados. Alabado sea el nombre del Señor.
La única manera para que el hombre pueda alcanzar el perdón de Dios, que por cierto es una bendición, tiene que haber confesión. Mi pregunta es, amigo, a propósito, ¿tú le has confesado a Dios tu pecado? ¿Le has confesado a Dios tal vez que pensaste mal de tu esposo o de tu esposa? ¿Murmuraste de tu vecino? ¿Murmuraste de tu suegro o de tu suegra? ¿Le has confesado eso a Dios? ¿Quién sabe, años atrás tú hiciste maldad y piensa de que ya Dios se ha olvidado y piensa que Dios ya no se acuerda? Mira, mientras que vamos a callar, las cosas no nos va a ir bien. Por eso que uno tiene que confesarle a Dios. La confesión implica declararle a Dios el pecado. ¿Quién sabe ese pecado que tú has cometido? No lo sabe tu esposo, no lo sabe tu esposa, tu hijo, tu hija, no lo sabe nadie. Tú de repente lo tienes muy bien escondido, ocultado. Pero ¿sabe qué? Tenga cuidado. No vaya a ser que Dios ponga tu mano. ¿Qué es lo que pasó con David? David había pecado. Sabemos de que David había caído en pecado con Betsabé, la mujer de uno de sus soldados de confianza, Urías hetero. Él había caído en adulterio y él lo tenía muy bien escondidito. Y por causa de eso le vino una enfermedad. Pero hasta que un día él tuvo que confesar su pecado y Dios lo perdonó. Esa es la bendición. Toda confesión, querido ministro, querido pastor, trae bendición. La intención no es ser avergonzado. La intención es avergonzar a Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. Cuidado. Yo no sé lo que tú estás ocultando. Recuerde de que Dios conoce los corazones. Recuerde de que Dios, bendito sea el nombre del Señor, sabe y conoce tus caminos. Él lo sabe todo. Alabado sea el nombre del Señor. El hermano conoce tus caminos, conoce tus pasos. David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré? Alabado sea el nombre del Señor. Miren, vayamos a lo que dice el libro de Job, capítulo 24. Job, capítulo 24, el versículo 15. Vayamos a lo que dice la Biblia. Job, capítulo 24, versículo 15. Dice así: el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Usted, amigo, que está en adulterio, usted, mujer, la Biblia dice, el ojo del adúltero está guardando la noche. ¿A qué hora caerá la noche? Ya va a caer el sol. Está la expectativa porque quiere ya adulterar. ¿Y sabe lo que dice? No me verá nadie, porque yo voy a hacer mis cosas, mi cochinada de noche. Pero lo que no sabe él, que Dios lo está viendo. Y si tú no confiesas tu pecado, y tu mujer que me escuchas, no confiesa tu pecado, tarde o temprano, Dios lo sacará a la luz. Entonces, hermano, cuán importante es confesar y reconocer el daño que muchas veces hemos causado, el daño que muchas veces hemos hecho. Y más que hemos hecho, nos hemos hecho daño. Por eso la confesión es muy importante. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver también otro caso de otro personaje, Isaías. Vayamos a lo que dice el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, el versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Entonces dije, Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo
que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Acá, hermano, Isaías, antes de su llamado, antes, hermano, de que Dios lo levantase como profeta, él tuvo que confesarle a Dios. Tenía que reconocer que era un hombre inmundo de labios, un hombre que le fallaba a Dios. Entonces, hermano, cuando acá Isaías confiesa su pecado, él dice: no soy digno, no soy merecedor de que haya visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que había pasado? Isaías vio una visión, tuvo una experiencia con el Señor. Y a veces, hermano, las experiencias que uno tiene con Dios, que muchas veces Dios se revela por sueño, por visión, a través de su palabra Dios nos habla, a través de un predicador indirectamente Dios nos habla, a través de un pastor Dios nos habla. Ahí estamos teniendo una experiencia con el Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios en nosotros? Nos redarguye, y tenemos que reconocer que delante de Él somos pecadores. ¿Y cuál fue la bendición que Isaías recibió de parte de Dios? ¿Sabe qué cosa? Que Dios le quitó, alabado sea el nombre de Jesús, toda culpa y limpió su pecado. Toda confesión acarrea grandes bendiciones. ¿Qué podemos decir también de Pedro? La Biblia dice que cuando Pedro dice que se encontraba a las orillas del mar, allá en Capernaum, una ciudad o un pueblo de pescadores que se encontraba en Galilea. Allí había nacido Pedro, en Capernaum. Allí él se había criado. Uno de los mejores pescadores de aquella época, patrón, por cierto, era Pedro. Buen patrón. En una oportunidad, la Biblia dice en el libro de Lucas, para ser más exacto, sería bueno recordar, gloria a Jesús, el capítulo 5, gloria a Jesús, dice que Jesucristo estaba junto al lago de Genesaret, y dice que el gentío se agolpaba ahí sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice que de pronto Jesús, mientras que caminaba, dice que vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago de Galilea, o el mar de Galilea. Y los pescadores, habiendo descendido, dice que estaban lavando las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, estamos leyendo Lucas capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba de la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón Pedro dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y la Biblia dice, versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanos? Pedro, luego del milagro que él experimentó, que él vio, nunca en su vida, Pedro, en su trayectoria, en su caminar, en su vivir como pescador, había capturado la cantidad de peces. La verdad, nunca.
Para él fue una experiencia maravillosa. Y cuando Pedro vio este milagro, porque fue un milagro, hermanos, ellos habían pescado toda la noche, no había peces, había escasez. Pero cuando uno se pone en la mano de Dios, aunque no somos merecedores, y uno empieza a obedecer el mandato de Jesús, porque eso fue precisamente lo que hizo Pedro. Dice que en tu nombre voy a echar la red. Sí, Jesús, yo he pescado toda la noche y nada, pero ahora lo voy a hacer en tu nombre. Y usted sabe la historia que hemos acabado de leer, este milagro tremendo. Dice que de tal manera que las redes se rompían. ¡Qué milagro tremendo! Las redes se rompían, hermano. Y al ver esto, Pedro, él no soportó. Cayó de rodillas. Eso nos habla, hermano, de que Pedro se humilló. Pedro reconoció su condición y le dijo: Señor, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. He visto tu gloria, he visto tu poder, Señor, no lo merezco, no soy digno, soy un hombre pecador. ¿Qué hizo Pedro? Confesó. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted sabe que Dios lo llamó, ¿para qué? Para ser ahora pescadores de hombres. Queridos hermanos, amigos, y para terminar, el hijo pródigo. El hijo pródigo, en esa condición en la que llegó a parar, no era la voluntad de Dios que él llegase a estar como estuvo, pero la rebeldía, la desobediencia, el no querer esperar el tiempo de Dios, porque todo tiene su tiempo, en que Dios bendice, en que Dios prospera. Pero sin embargo, aquel hijo pródigo pidió la herencia, que por cierto le correspondía. Pero usted sabe dónde llegó a parar. Eso pasa cuando uno se aparta de la comunión del Padre y quiere vivir una vida de acuerdo a su manera. Déjeme decirle, si usted quiere vivir una vida a su manera, a su modo, no le va a ir bien. Va a terminar de lo peor. Va a terminar de una manera tan frustrante, fracasada, de una manera tan paupérrima. Eso pasó en el hijo pródigo. Pero cuán importante es que aunque nos encontremos caídos, como dijo el apóstol Pablo, derribados, mas no destruidos, aunque estemos tal vez pasando por momentos difíciles, como que ya nos falta la fuerza. De repente, quién sabe que usted se siente hasta desechado. Quién sabe, pensará y dirá: yo creo que a Dios no me quiere o no me ama. Pero déjeme decirle que si uno le confiesa a Dios, como aquel hijo pródigo, dice, la Biblia dice que vino a su padre y le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo, porque todo esto, Padre, yo lo gasté, lo malgasté con rameras, me he rebelado contra ti, trátame como uno de tus jornaleros, Padre, le dijo aquel hijo pródigo. Se humilló, hubo confesión, y usted sabe lo que vino después, la bendición. Nuevamente el Padre dice que le puso ropas nuevas, sandalias nuevas, y le puso un aro. Gloria a Jesús. Ese aro habla de comunión, de compañerismo. Esa ropa habla de la vestidura de la santidad. Esas sandalias hablan de las sandalias prestas para el Evangelio. Yo creo, hermano, de que todos nosotros, los que le hemos confesado a Dios nuestro pecado, hemos sido bendecidos. Tengo 30 años pronto a cumplir sirviendo y predicando el Evangelio. Y ¿sabe qué? Un día le confesé mi pecado al Señor. No obstante, en mi vida cristiana he cometido muchos errores. Le he fallado a Dios muchas veces. Pero ¿sabe qué? Cada vez que le he fallado, le confesaba a Dios: Señor, me pasa esto, me sucede esto, ayúdame. He podido alcanzar la bendición de parte de Dios. Por eso yo quiero decirle en esta noche, querido amigo, querido hermano,
Si tú le confiesas tu pecado a Dios, ¿sabe cuál va a ser tu bendición? De que un día tú vas a estar con Él. La bendición más grande es que un día vamos a reinar con el Señor. Si tú le confiesas tu pecado en esta noche al Señor, ¿sabe qué? Vas a ser bendecido. Si viene Cristo en esta noche, te vas con Él. Pero si tú no le confiesas tu pecado, lo que te espera, amigo, es la condenación eterna. Yo quiero en esta noche invitarte a que tú le confiesas tu pecado a Dios. Confiésale a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Repite conmigo esta oración. Cristo viene. Cristo viene. Mire, los volcanes ya empezaron a predicar el Evangelio. Usted dirá, hermano Emilio, ¿cómo es eso que los volcanes están predicando el Evangelio? Sí, porque Jesucristo dijo, antes de mi venida van a pasar estas cosas. En Tailandia ha habido un diluvio. En otros países de Centroamérica, terremoto. Se pronostica que aquí en el Perú va a haber un terremoto, cual nunca ha habido, y es muy probable que así lo sea. En otros países hay hambruna, en otros países hay granizada, en otros países hay sequía. ¿Sabe qué? La misma tierra, la misma nube, los montes han empezado ya a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que yo le digo en esta noche, confiesa tu pecado al Señor. Repite conmigo esta oración. Dile así, pero de todo corazón. Y si fuera posible, pon tu mano en el pecho y dile, Señor, perdóname. Te confieso mi pecado. He hecho tantas cosas malas, Padre. Perdóname. En esta noche, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis rebeliones. Padre, confieso mi pecado para acarrear bendición, porque si no lo confesamos, viene la maldición. Oh, Dios mío, yo quiero acarrear bendición. Por eso que te confieso mi pecado. En esta noche dile, amigo, perdóname, Padre. Perdóname porque he estado lejos de ti muchos años, mucho tiempo. Yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Lo acepto como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Padre, que tu Espíritu Santo venga a mi vida y hazme nacer de nuevo. Hazme un hijo tuyo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Tuya la gloria, el poder, la honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanos amados. Que Dios lo bendiga. Solamente quiero decirle, no se olviden de compartir esta enseñanza. Por favor, compártala. Compártala a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y otra cosa, no se olviden de orar por mi persona, no se olviden de orar por este ministerio. Dios está agregando algunas almitas. Le pido por favor, oren por mí, oren por mi esposa, oren por mis hijas. Y otra cosa le pido, por favor, si alguno de ustedes sientan en su corazón apoyar con una ofrenda voluntaria para este ministerio, por favor, trate de comunicarse con mi persona. Mi número de teléfono está ahí en mi perfil. Le pido, si Dios pone en su corazón, mire, yo quiero decirle algo. Jesucristo dijo algo: más bienaventurado es dar que recibir. Y si usted da una ofrenda generosamente, Dios, lo dijo Jesús, no lo digo yo, Dios lo va a recompensar. Siembre generosamente y Dios lo va a recompensar. Recuerde, no lo haga usted para el hermano Emilio, hágalo para el Señor. Quiero implementar esta obra. Necesito comprar muchas cosas. Y yo quiero que usted sea bendecido por Dios. Dios puede tocar su corazón. Le pido por favor alguna ofrenda voluntaria.
necesito que usted apoye este ministerio. No apoye mi bolsillo, sino apoye este ministerio. Están llegando almas, están llegando niños de padres separados, niños que vienen, adolescentes de hogares disfuncionales. Y la verdad, quiero compartir también lo que usted me comparte con ellos. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Un abrazo. Muchas bendiciones. Dios lo bendiga. Te quiero mucho, sobrinita. Un abrazo, hermanita Adalí. Un abrazo, Amor y Esperanza, San Carlos. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Gloria a Jesús. ¿Cómo estás? Anelí Zavala, ¿cómo estás? Nanilú Zavala, un abrazo, muchas bendiciones, un abrazo, bendiciones, bendiciones.